Hola, buenas, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video donde, bueno, sigue la segunda parte del circuito del trazador de curvas. En esta ocasión vamos a hacer un circuito un poco más elaborado del que anteriormente les había mostrado, que simplemente constituía de un transformador con dos resistencias y, bueno, un diodo LED para ver que este circuito estaba energizado, nada más. Bueno, como les dije en un momento, para esta ocasión vamos a hacer un circuito más elaborado porque vamos a utilizar un circuito integrado, el MCP6002, un circuito amplificador de alta frecuencia que tiene un desfase de 90 grados. Básicamente es, por así decirlo, un circuito que mejora la visualización en la pantalla de un osciloscopio para poder hacer comparaciones un poco más elaboradas, por así decirlo. Bueno, les voy a explicar cómo llegué primero que nada a este circuito. Yo anteriormente hice el circuito del tipo, pero no me salió. No me salió porque seguramente o los circuitos que yo tenía, o no, los componentes que yo tenía eran de mala calidad, o hay algo que la pifié, la verdad no sé todavía muy bien qué fue lo que pasó. Y por eso decidí optarlo por bueno, hacerle a mi manera para ver si es que sale o no sale. También tengo que aclarar que en el circuito que usé, el MCP6002, hay dos versiones, pero el tipo especificó uno que era Right to Right, que era de alta ganancia, ya que había uno que lo que hacía era perder las ganancias. También capaz tenga que ver eso, que capaz el circuito que yo tengo no es el que el tipo tenía. Pero bueno, en el circuito anterior le voy a explicar, acá hice un boceto para mostrarles, no utilizaba transformador, el tipo utilizaba directamente 5 volt, ya está. Lo que hacía era usar básicamente un circuito que emulaba la señal sinusoidal de un transformador de la línea 220 a 50 Hz. ¿Cómo lo hizo? Él lo que hizo fue lo siguiente. Acá les voy a mostrar para que más cerca de la cámara para que se pueda entender. Bueno, primero que nada utilizó un transistor tipo NP que era alimentado en la parte del colector, no, del emisor, por una resistencia de 4.7 kilo ohms por 5 volts, y de ahí se iba para lo que es la base, pero sin antes pasar por tres capacitores en serie de poliéster de 10 nanofaradios. En cada unión tenía una resistencia que iba a masa de 10 kilo ohms, y en teoría esta configuración generaba una señal sinusoidal y del colector a masa. Y después esta parte de acá era la parte del filtro que iba al amplificador. De esta manera el sujeto se ahorraba el transformador y generaba una señal sinusoidal para el amplificador, por supuesto filtrada, etcétera, etcétera. Bueno, este era el circuito original. Yo lo hice de esta manera, no me salió. Así que decidí hacerlo con el transformador del anterior video, pero esta vez configurando unas cuantas cositas. Por supuesto este circuito yo decidí no hacerlo con fuente de alimentación, lo decidí hacer todo por el transformador. Así que hice lo siguiente. En la línea de alimentación del protoboard he decidido poner esta parte de acá, que sería la parte del filtro que va al amplificador. Una resistencia de 470 ohmios que va a agarrar en un punto de la corriente sinusoidal, la alterna, y de esa manera cerrarlo con el mega al otro lado. De esa manera tenemos la sinusoidal de 50 Hz para el amplificador ya filtrada y por supuesto reducida con un divisor de tensión. Vamos por acá, y cuando llega por acá al circuito integrado tenemos un conjunto de resistencias que viene ya con el original, una resistencia que va del pin 2 al pin 6 por de 10K, y de otro de 10K que va del 6 al 7. En el pin 6, número 6, número 5, va un divisor de tensión que está constituido por una de 10K y una de 33 ohmios, y etcétera, etcétera. Es un circuito que se alimenta con 5 volts. Pero bueno, por supuesto, para solamente hacerlo con fuente, para hacerlo solamente con transformador sin la fuente, decidí hacer un circuito rectificador. Básicamente hice una fuente lineal para alimentar el circuito integrado. ¿Cómo lo hice?
Bueno, en la parte de la corriente alterna le he puesto, como verán, un puente de diodos. Le he puesto su capacitor, por supuesto, para amortiguar la señal para que sea más continua. Y en la parte del positivo le he puesto una resistencia de 72 ohmios, que en realidad son 3 resistencias de 220 ohmios. La masa, por supuesto, la he puesto directa a la parte de acá. Una vez después de la resistencia de 72 ohmios, pasa por dos, no pasa, sino que está conectada a dos capacitores, uno de 100 nanofaradios y otro de 47 microfaradios electrolítico. Y para poder estabilizar la tensión, porque acá se iba a 17 volt tranquilamente, de 3 a 17 volt, por supuesto continua, un poco más de ganancia, decidí usar un estabilizador, un diodo Zener, para estabilizar la corriente de 17 a 13 volt. De esa manera, por supuesto, como lo dice su nombre, estabilizo más la tensión y no está fluctuando bastante. Y otro también que hice fue ponerle un regulador de voltaje para que la salida sea 5 volt y no 17 volt. De esa manera quemaría, la verdad, el integrado. Así que tenemos parte alterna y parte continua de 5 volt por el amplificador, por el regulador de voltaje. Y este circuito se encarga de alimentar lo que es el regulador, el circuito integrado. Y como el original, una resistencia de 1K que va a la parte del negativo de la señal. Antes de la resistencia va a ir lo que es la cocodrilo, que va a ser de la masa común de las ondas. Y por el otro lado tenemos ya directamente la salida, que va a ir la salida de la señal negativa. Después la positiva es directa. No es directa en sí, sino que pasa, obviamente va directamente del circuito integrado. Y acá tenemos otros cables que van a ser los que se van a encargar de agarrar las ondas para que directamente lo tengamos ya en paralelo, ya puesto en el circuito. Estos son ganchitos para poder agarrar los componentes. Y bueno, básicamente este sería el circuito que yo personalicé. El circuito original no tenía nada de esto, tampoco tenía esto, tenía un circuito que les mostré y esto más. O sea, eran pocas cosas, pero yo decidí hacerlo así porque no me salió. Y bueno, ya explicándoles el circuito en el ProtoWare, vamos a hacer unas pruebas, no en este video porque la verdad sería demasiado largo y no quiero aburrirles tanto como ya les habrá aburrido mucho, supongo yo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el video y por el apoyo. Y bueno, hasta luego.